Hola, un saludo muy especial y bienvenidos a su programa Legal. Hoy en compañía del doctor Germán Guerrero hablaremos sobre temas bastante importantes en el sector financiero. Doctor, un saludo muy especial para usted. Muchas gracias, Luisa. Nuevamente agradecido con el canal CNC por esta oportunidad que nos da de darle a entender a los colombianos diferentes temas que trascienden al ámbito legal y que son muy relevantes. Así que al canal CNC Medellín, muchas gracias por la oportunidad y gracias a usted por estar en este espacio. Listo, bueno, para empezar hoy tenemos un tema bastante importante y del que de hecho hay mucho desconocimiento, que es el tema del score financiero y todo lo que está implicado con el tema financiero relacionado con deudas, capacidad de endeudamiento y demás. ¿Cuál es esa primera recomendación para las personas que van a acceder a ese sector financiero? Bueno, en cuanto al tema del sector financiero, a muchas personas siempre se le hace difícil poder acceder, digamos, a ese primer crédito o poder sacar la primera tarjeta de crédito. Y eso es en base a que las entidades financieras no tienen una información clara de cuáles son sus hábitos de pago. Mucho más fácil sucede cuando la persona ya tiene una trayectoria en meses, años, y en ese sentido, como ya le han evaluado en varias ocasiones, su hábito de pago, si paga más o menos del pago mínimo, si paga a tiempo o antes del tiempo máximo de pago, de esa forma se puede establecer un score financiero o un puntaje financiero que sea bueno o malo o regular. Entonces, digamos que existen varias formas para tratar de aumentar ese score financiero. Entre esas formas como tal, pues obviamente tenemos la primera de ellas, entonces sería el pagar antes de la fecha límite de pago. Ejemplo, nos dicen tienes que pagar el 20 de febrero, entonces yo voy a pagar el 15 de febrero, voy a pagar siempre antes de la fecha límite de pago. Eso le va a dar al banco a conocer de que usted no está colgado con sus obligaciones, de que usted es una persona responsable y de que usted tiene todo el interés por sanar o sanear esas deudas de la forma más rápida posible, porque en últimas el negocio del Banco Luisa no es a futuro quedarse con la casa o el carro de ese deudor financiero, sino que el negocio del banco es conseguir una utilidad frente a esos valores económicos prestados, es decir, los intereses, y prestar esos dineros. Eso permite que también la entidad financiera tenga unos rendimientos, unas utilidades y pueda seguir en su crecimiento. En cuanto al segundo presupuesto que podríamos tener en cuenta para aumentar el score, y en este caso pues que obviamente las entidades financieras puedan prestar más y a una mejor tasa, porque ¿qué beneficios tendría entonces ese aumento del score? Sencillo, básicamente de que te van a prestar en mayor cantidad y a una mejor tasa. Cuando las personas tienen un score bajo, un puntaje bajito, difícilmente les van a prestar, y si les llegan a prestar va a ser a una tasa de interés superior a la que podrían haberle prestado si su puntaje fuese alto. Entonces, en cuanto al segundo presupuesto, lo que podemos indicar directamente es de que se recomienda siempre evitar la cantidad de consultas en varias entidades financieras. Me explico de la siguiente forma. Cuando usted, por ejemplo, necesita un crédito, Luisa, usted va, por ejemplo, al banco X, al banco Y, al banco Z. Pero si en el banco X, Y y Z a usted la consultan, siempre entran a verificar su puntaje, que de hecho es un procedimiento que ya se ha normalizado mucho. Necesito un crédito, venga, de una vez fírmeme aquí la posibilidad de consultar, y cuando lo consultan, eso genera una huella. Esa huella financiera de por sí ya entra haciendo un detrimento del puntaje o del score. Entre más consultas se realicen, más le va a bajar el puntaje del score, y eso es a razón de que usted está demostrando necesidad ante la entidad. Entonces la recomendación en ese segundo presupuesto sería directamente de que siempre hagan una simulación de cuánto le podría estar dando y a qué tasa con la entidad financiera. Para el asesor comercial de la entidad financiera, pues lo más sencillo es fírmeme aquí, yo de una vez le reviso en el sistema. ¿Por qué? Se va a ahorrar tiempo. Pero aquí, como no estamos hablando de qué les beneficia a las entidades financieras, sino qué le beneficia al usuario, entonces se recomienda siempre verificar según su anterior puntaje, porque uno también lo puede verificar por la plataforma de Data Crédito o la plataforma de TransUnion, que antiguamente era pues Cifin. Puede uno verificar ese puntaje financiero y manifestarlo directamente al asesor para ver si, haciendo una simulación, una proyección de crédito, efectivamente a usted le sirve el plazo que le esté dando la entidad financiera, porque no todos los plazos en todas las entidades financieras son iguales, y adicionalmente si la cuota posible a pagar le sirve o le funciona
porque en muchas ocasiones la gente dice, ah, no, ya no me interesa, aún así habiéndolo verificado previamente, haber dicho sí, tenemos una posibilidad de darte el crédito, después hacen la proyección de lo que serían los pagos de ese crédito y dicen, no me da, el pago mes a mes no sería viable. Entonces, en ese tipo de situaciones que va a quedar una huella financiera, no negativa, una huella, porque es una consulta, y esa consulta se va a borrar a los 6 meses. Entonces imagínese que si usted pasó y tiene una necesidad económica y fue y consultó por el banco de X, Y y Z y adicionalmente le metió otros 4 o 5 entidades, eso ya entonces va cargado ese historial y va a estar por 6 meses con esas huellas que en última causan un detrimento del puntaje innecesariamente. ¿Qué otras preguntas tiene Luisa frente al tema? Bueno, respecto a ese puntaje, ¿cuáles son esos hábitos de pago que deben de tener las personas para incrementarlo y de qué manera pueden hacerle seguimiento también o a través de qué plataformas a cómo está el estado de sus scores? Bueno, es importante que las personas, aparte de lo que habíamos mencionado anteriormente, de que paguen siempre antes de la fecha límite de pago, o sea, la máxima en la cual tienes que pagar, que paguen más de lo que se debería pagar. Ejemplo, si el pago mínimo es el 20 de febrero, pues yo pago el 15. Y si ese pago mínimo eran 400.000 pesos, pues le pago 500 o 600.000 pesos. Estoy demostrando mayor capacidad de pago mes a mes a la entidad financiera. Y en ese orden de ideas, la entidad financiera a futuro, como ya lo han verificado, como ya conocen su hábito de pago, que usted siempre paga más, la entidad financiera a futuro le va a expandir la posibilidad de acceder a un crédito superior y a una mejor tasa. Entonces, digamos que en ese sentido, de tener un ámbito financiero que con estas particularidades, pagos anticipados, pagos mayores a los mínimos solicitados por la entidad financiera, pues lo hace quedar muy bien ante la entidad financiera y a futuro las demás entidades financieras o la misma entidad financiera que le prestó le va a prestar mucho más. Y de ahí que en muchas oportunidades he hablado con varios usuarios de nuestra firma de abogados y me manifiestan, no, es que yo la verdad no quiero darle un solo peso a las entidades financieras y por esa razón no quiero tener una tarjeta de crédito, no quiero tener un crédito. Lo cierto es que las entidades financieras no van a poder evaluar su capacidad o hábito de pago si usted no tiene un producto de esos. En el mercado existen muchas entidades financieras que ofrecen tarjetas de crédito con cero cuota de manejo, o sea, no tienes que pagar nada. Y aún así, habiendo una cuota de manejo posterior a un plazo de gracia que dan que normalmente son 6 meses o un año, usted llama antes de la finalización de ese plazo de gracia, piénsese 6 meses, un año, llama antes a manifestar que la va a cancelar porque le van a cobrar cuota de manejo. Y la entidad financiera lo más seguro es que lo va a pasar al área ya de persuadir a ese cliente, de retener a ese cliente, y en ese orden de ideas lo que le van a decir muy fácilmente es quédese con la tarjeta, lo exoneramos nuevamente otros 6 meses u otro año. ¿Sí? Si el interés es no pagarle nada a las entidades financieras y hacer uso de la tarjeta de crédito, fácilmente puedes hacer una compra a un mes, no te va a generar intereses esa compra y estás trabajando, te estás apalancando con ese plástico o con ese dinero, sea en 30 o 45 días, que es el máximo que te puedes apalancar. Estamos hablando desde la compra, si por ejemplo mi fecha de vencimiento es hoy del plástico, es el corte que llaman, y hago la compra mañana, entonces ahí me puedo estar apalancando hasta 45 días para el pago. Y estoy trabajando con la plata de la entidad financiera 45 días o dependiendo pues del tiempo en el que hayas hecho después la compra después del corte del plástico, y te estás apalancando con un dinero que no es tuyo, y la entidad financiera en recompensa por ver que estás cumpliendo te va a calificar positivamente ese uso, ese manejo de ese plástico, y vea que de esa forma no estarías pagando intereses, no estarías pagando cuota de manejo y estás beneficiándote porque te va a aumentar la capacidad económica. Mucha gente, reitero, dice, no, es que yo no quiero darle nada a los bancos, y no está mal, cada quien ve cómo maneja su dinero, ante qué entidad lo hace, pero en el mercado colombiano existen varias posibilidades. Hay unas entidades financieras que verdaderamente a mi parecer valen la pena, algunas tienen millas, otras tienen la posibilidad de redimir esos puntos por cada compra, entonces hace cierta cantidad, una compra de X valor y entonces cada dólar te da 1 punto, 2 puntos, etc. O sea, el mercado es tan competitivo en Colombia que permite más adelante obtener ciertos beneficios. Yo personalmente he utilizado mucho una tarjeta de Scotiabank Colpatria y también he utilizado mucho una tarjeta de Falabella. Me ha gustado mucho la de Falabella porque aparte de cosas de las compras, te dan unos puntos y esos puntos los puedes redimir donde vos casi que quieras, porque ellos tienen muchos convenios. Y no lo manifiesto pues porque me estén pagando pues para hablar bien o mal de una entidad, porque de por sí Scotiabank Colpatria a mí no me parece la mejor entidad, de hecho me parece una de las peores entidades, y lo digo en mi derecho de opinar. La Constitución política en ese sentido me ampara, yo tengo derecho a opinar
y en mi opinión considero que es una de las peores entidades financieras del país. No obstante ello, tiene ciertos productos que sirven y por eso les recomiendo a los televidentes de que siempre verifiquen las ventajas y desventajas de una u otra entidad y las ventajas y desventajas de los productos financieros que están cogiendo, sean tarjetas de créditos, cuentas corrientes. Hay unas cuentas corrientes en ciertas entidades financieras que permiten tener también 0% de cuota de manejo y te podrías apalancar a futuro con un sobregiro, que lo permiten, un sobregiro. El día de mañana usted está sin plata y necesita, no sé, 600.000, 1.000.000 y el sobregiro es ese valor, entonces te vas a apalancar en esa posibilidad de acceder a ese sobregiro sin necesidad de ir a sacar en una tarjeta de crédito un avance por cajero, que se te cobran el avance a un interés y te cobran esa transacción que hiciste por el cajero automático, y en este caso, al ser un sobregiro, pues podrías utilizarlo de una mejor forma sin tener que pagar grandes tarifas. Bueno, incluso relacionado hay varios bancos que ofrecen la posibilidad de hacer, ejemplo, 3 compras en el mes y te eximen de la cuota de manejo. Entonces son varios beneficios que es bueno conocer. Hay un tema muy importante que ha venido hablándose hace ya un año y es el tema de borrón y cuenta nueva, que de pronto hay una confusión, que las personas pueden llegar a pensar que es simplemente que ya no van a deber. O sea, ¿cómo es ese manejo de borrón y cuenta nueva? El tema de borrón y cuenta nueva es un tema que de por sí la misma palabra o el mismo eslogan o el nombre con el que bautizaron esa ley, que todavía no es una ley, pero le dicen ley de borrón y cuenta nueva, de por sí ya viene con una información como modificada, que a muchas personas, como están manifestando, le va a causar, digamos, esa cierta información errónea o errada. Y es que, primero, aún no es una ley. Segundo, es una modificación a la ley 1266 del año 2008, que no es nada menos y no es nada más que la ley de Habeas Data. Y tercero, fue aprobado en Congreso, es decir, Cámara de Representantes y Senado, pasó a revisión de la Corte Constitucional, pero para nadie es un secreto que el presidente de Colombia lo que hizo ahorita, tan pronto comenzó la pandemia en Colombia, fue sacar un montón de decretos, y eso saturó a la Corte Constitucional, que tiene que verificar previamente o revisar la, entre comillas, ley de borrón y cuenta nueva, y no lo han hecho por esa razón. Se espera que en el primer trimestre de 2021 pueda estar revisada por la Corte Constitucional, entre comillas, reitero, ley de borrón y cuenta nueva, y pasar a sanción presidencial, que no es nada menos y nada más que la firma del presidente para que pueda tener efectos. Ahora, en cuanto a borrón y cuenta nueva, que es lo que estás preguntando, no es más y no es menos que usted paga las deudas que tiene y simple y llanamente no le estarán dando el tiempo máximo de sanción. Me explico de la siguiente forma. La ley 1266 del año 2008 establece con claridad que si usted entra en mora en un producto financiero, estará reportado el doble del tiempo de la mora sin que ese doble del tiempo supere 4 años. La ley de borrón y cuenta nueva, en la iniciativa presentada por el senador Barguil, establecía con claridad que el tiempo máximo de sanción iba a ser 2 años. Esto no fue aprobado en Congreso. Lo que pasó a Corte Constitucional es que se mantiene ese tiempo máximo de sanción, pero si usted hace el pago antes de entrar en vigencia la ley o en vigencia la ley, usted estará un tiempo y ese tiempo no va a ser el doble del tiempo de la mora. Me explico de la siguiente forma. Una persona está debiendo hace 14 años, tiene una deuda, nunca la ha pagado. Entonces, ¿qué dice la ley? Si usted pagó 6 meses antes o más de entrar en vigencia la ley, saldrá en vigencia la ley inmediatamente. Pero si usted pagó en vigencia de la ley esa deuda que estaba hace 4, 5, 6 años, no vas a afrontar los 4 años de sanción que te corresponden por ser el doble del tiempo de la mora, sin que supere 4 años, no vas a estar ese tiempo, sino que estaría 6 meses más. ¿Por qué? Porque ese sería el beneficio de la ley de borrón y cuenta nueva. No es eso de que entonces sale la ley de borrón y cuenta nueva y hacemos como que nada pasó, como que yo no quedé viendo y como que me perdonaron la deuda. No es eso. Y lo digo con esa contundencia porque en nuestras plataformas de YouTube tenemos varios videos en los cuales hemos informado. De hecho, uno de ellos tiene más de 250.000 reproducciones y mucha gente dice, no, pues qué gracia, pues que la ley de borrón y cuenta nueva, a mí no van a perdonar las deudas. Es que a donde el gobierno nacional hiciera eso, de por sí ya la ley sería inconstitucional, porque le están metiendo la mano entonces el gobierno nacional, o más exactamente el Congreso de la República, que es el legislativo, le estaría metiendo la mano al bolsillo a los acreedores y decirle, esa platica que le di a fulanito de tal o que le di a tal persona, ya no la puedes cobrar. ¿Por qué? Porque vamos a expedir una ley que dice que va a haber borrón y cuenta nueva. No tiene ninguna lógica, se saldría del Estado Social de Derecho y del marco normativo que tenemos en Colombia. Entonces, para ser nuevamente claros,
no es que le van a perdonar las deudas, es que le van a perdonar la forma en que se va a castigar a esa persona que entró en mora. De ahí que muchas entidades financieras se estuvieron oponiendo precisamente a que el tiempo máximo de sanción fuese 2 años y dijeron no, déjenmelo en 4. ¿Por qué? Porque la entidad financiera va a poder evaluar los hábitos de pago y decir, esta persona paga bien o paga mal, y conforme a esos hábitos de pago es que las mismas entidades financieras toman la decisión y el riesgo de prestarle a una persona X o Y cantidad de dinero a X o Y tasa. Cuando las personas tienen un score financiero muy positivo, o sea, un buen puntaje, le van a prestar, como dije anteriormente, a una mejor tasa. Y al prestarle una mejor tasa, ¿usted qué va a poder hacer? En muchas oportunidades, en muchas ocasiones, apalancarse de esos buenos préstamos para invertir en ciertos proyectos. Y con esos mismos proyectos poder entonces entrar a pagar esos intereses que genera el crédito y pagar precisamente esas cuotas mínimas que, como dije anteriormente, lo recomendable, lo sano es pagar antes del tiempo máximo y pagar más del pago mínimo. Listo, ¿cuál es esa recomendación, por ejemplo, para las personas que entran en un reporte negativo? O sea, ¿cuál es el procedimiento que deben hacer? Bueno, lo cierto es que en cuanto a los reportes negativos, pues ahí sí vamos a decir, depende, Luisa. ¿Y de qué depende? Porque pues fácilmente una persona podría salir de un reporte negativo sin pagar la deuda. Entonces uno dice, ¿cómo así? ¿Yo cómo puedo salir de un reporte negativo sin pagar la deuda? Pues hay 3 formas. Uno, se llama caducidad del dato negativo. Estoy hablando de la normatividad actual. Si sale la ley de borrón y cuenta nueva, que como ya he mencionado, no está en vigencia, lo que voy a decir ahorita se va a modificar. Estoy diciendo lo actual conforme a la ley 1266 del año 2008, ley de Big Data. 1. Caducidad del dato negativo. Si yo no pagué una obligación, me reportaron y esa obligación cumplió 14 años de estar reportada, yo hago una solicitud directamente a la central de riesgo por caducidad del dato negativo, no prescripción del dato, que lo que puede prescribir es la deuda, pero el dato negativo va a caducar y va a caducar a los 14 años. Cumplidos los 14 años puedes hacer la solicitud para que eliminen el reporte negativo. Eliminen el reporte negativo, no la deuda, son 2 cosas diferentes. Lo hago también nuevamente hincapié en esa precisión que hay que hacer, porque mucha gente me dice, es que la deuda entonces ya a los 14 ya no la debo. No estoy diciendo eso, estamos hablando del reporte negativo. 14 años como tiempo máximo de sanción, que en últimas eso que le va a aliviar al usuario la posibilidad de nuevamente acceder al sistema financiero, porque aunque exista la deuda y posiblemente se haya degradado de una obligación civil cobrable ejecutivamente con embargos, secuestros y remate de bienes, se habrá degradado posiblemente en una obligación de naturaleza que ya es incobrable, o sea, lo que llamamos obligación natural, y al no ser cobrable, pues ya les va a quedar muy difícil entrar a seguir adelantar cualquier gestión ante un juez civil de la República para buscar ese pago. Entonces, primer presupuesto, caducidad del dato negativo, 14 años. No pagó nada, pero salió el reporte negativo. El segundo presupuesto tiene que ver entonces directamente con el pagar o ser declarada prescrita la obligación y afrontar el doble del tiempo de la mora reportado negativamente, máximo 4 años. ¿Sí? Y el tercer presupuesto tiene que ver con el debido proceso. Y este sí es sumamente importante, porque aunque no se hayan cumplido los 14 años, o aunque yo no hubiese pagado, y aún estando yo en mora, puedo solicitar la eliminación del reporte negativo de la siguiente forma. Ingreso a la plataforma, sea Atacrédito, sea TransUnion, antiguo Cifin, selecciono la obligación que está reportada negativamente y procedo a hacer una solicitud de rectificar la información y de modificar esa información por medio de la no comunicación previa al reporte. Me explico de la siguiente forma. El artículo 12 de la ley 1266 del año 2008 establece con claridad que antes de hacerme cualquier reporte negativo me tienen que comunicar con 20 días calendario de anticipación. Si a mí me reportan y a mí no me anunciaron ese reporte, me habrán violado el derecho de defensa, contradicción y debido proceso. Y por esa sola razón puedo solicitar la eliminación del reporte negativo. Pero es que no ha pagado. No tiene nada que ver, porque en el Estado Social de Derecho en el que estamos, en el marco constitucional y legal en el que vivimos, se tienen que respetar las normas, pueden ser muy entidades financieras y lo que sea. Pero si no cumplen con los presupuestos legales, se puede hacer la solicitud de eliminación de ese reporte negativo. Y reitero, esto es cuando a usted no le comunican previamente a la realización del mismo. Entonces, formas de eliminar los reportes negativos existen y reitero que esas 3 formas que acabo de mencionar es de los reportes, no de la deuda, porque para las deudas ya tenemos otros videos que hemos producido en los cuales hemos hablado de la prescripción de las obligaciones económicas, y las cuales también es un tema muy largo y van a depender de ciertos tiempos, dependiendo si la obligación es civil
es una obligación de naturaleza comercial, es un impuesto, es una multa de tránsito, un fotocomparendo o fotomulta, como lo quieran llamar. Entonces, todos estos tipos de obligaciones económicas tienen unas vigencias máximas según la ley, y como ellos tienen leyes especiales, entonces no podemos confundir el término de las normas comerciales, de las normas civiles o de los presupuestos consagrados en el marco normativo de las normas de tránsito, de las leyes de tránsito. Entonces, cada una de ellas es diferente, y lo que acabamos de mencionar tiene que ver directamente con los reportes en las centrales de riesgo, y definitivamente también como cómo poder aumentar o cómo se puede elevar el puntaje o el score en estas entidades. Bueno, una vez ya eliminado el reporte, ¿cuál sería, por ejemplo, una manera en que yo pueda llegar a un acuerdo de pago y que esto me beneficie para volver a empezar, o cómo sería ese proceso para subir nuevamente el tema del score financiero? El tema del score financiero, pues indiscutiblemente está compuesto de varias etapas, porque siempre se van a evaluar varios factores, entre ellos que usted tenga una vida crediticia de vieja data. Ejemplo, no va a ser la misma calificación una persona que recientemente sacó una tarjeta de crédito. Usted sabe de hecho cuando Datacrédito a usted le dice que tiene una excelente vida financiera, mínimo 14 años. 14 años usted con un portafolio de tarjetas de créditos, cuentas corrientes, no cuentas de ahorros, porque las cuentas de ahorro de por sí no le van a generar una calificación A, AA o AAA, no la genera, pero sí que haya tenido usted tarjetas de créditos de cualquier tipo de crédito, rotativos, de consumo, libre inversión, el que sea. Entonces, en cuanto a la pregunta que estás haciendo, Luisa Quintero, pues hay que tener en cuenta lo siguiente: no siempre es aconsejable, no siempre es recomendable hacer acuerdos de pago, porque en muchas ocasiones podemos hacer uso de una demanda para solicitar una prescripción ante una entidad financiera o derechos de petición dependiendo del tipo de deuda. No hay por vía de entidades financieras más que la promoción para la prescripción que una demanda. En ese tipo de situaciones, entonces, ya lo que habría que analizar es el monto de la deuda, la antigüedad de la deuda, para determinar si es recomendable o no hacer un acuerdo de pago. Porque si en últimas el monto del acuerdo de pago, que normalmente uno lo podría estar bajando cuando ya son muy viejas, lo máximo que uno podría estar pagando es el 30% del monto de la deuda. Entonces, si va entre el 10 y el 30, entre el 10 y el 30% de la obligación, entonces uno que mira, sale más rentable para el usuario presentar una demanda de prescripción o hacer un acuerdo de pago. Depende, ¿sí? Entonces, cada caso es muy particular y habría que analizarlo. Listo, yo creo que ha quedado súper clara la información, y quisiera también que le indicara a los televidentes dónde pueden ampliar un caso específico en caso de que lo requieran. Bueno, nos pueden contactar directamente al 301-322-9007, preferiblemente que nos escriban por WhatsApp o por cualquier otro aplicativo de mensajería, porque mantenemos las líneas saturadas y en muchas oportunidades, de hecho, nos han dejado varios comentarios de que no contestamos las líneas, y eso pues se da por múltiples razones, días que tenemos grabación y que se nos hace imposible entrar a ver todas las llamadas. Entonces, para poderle dar soporte a todos los usuarios, preferiblemente que nos escriban por WhatsApp, y ahí con el paso del tiempo le estaremos dando respuesta a la mayor brevedad posible. Y pues también nos pueden contactar en Medellín al 512-9527. Vale la pena recordar o recalcar que tenemos soporte en Bogotá, en Pereira, en La Dorada, Caldas, en Barranquilla, y seguimos expandiendo nuestros servicios porque gracias al canal CNC pues nos han estado llamando de múltiples zonas del país, entre ellas Villavicencio, Yopal, Casanare. O sea que el canal siempre también ha expandido sus fronteras. Listo, doctor Germán, muchísimas gracias por la información. Yo creo que es más que claro, e igualmente nos veremos en un próximo programa de su programa legal. ¿Tienes problemas legales? En Vértice Legal hacemos valer tus derechos. Contamos con una amplia trayectoria en asesoramiento y representación legal en los ámbitos del derecho penal, civil, familiar, comercial, laboral y seguridad social. Nuestro equipo de abogados especializados está comprometido con la resolución de conflictos y la recta impartición de justicia. Así que contáctanos a nuestro teléfono celular 300-222-4618 y en nuestro teléfono fijo 512-9527.
Estamos ubicados como sede principal en la ciudad de Medellín, en el edificio del Café, oficina 2002, la calle 49, número 5021. Y en el resto del país tenemos sedes en la ciudad de Bogotá, Pereira y La Dorada, Caldas.